La conexión entre mi hermano y yo era de esas que uno solo entiende después, cuando crece. En ese entonces, éramos solo dos chicos llenos de valentía, o al menos, creíamos que lo éramos. Pasábamos el tiempo inventando misiones, armando trampas y creando historias como si el patio fuera un territorio vasto y desconocido. Ese verano, cuando yo tenía 13 y él 11, mis padres decidieron que ya podíamos acampar allí afuera, solos, por primera vez. Para nosotros, era como una verdadera expedición. Montamos la carpa con el tipo de entusiasmo que solo dos niños podrían tener. Llevamos linternas, cobijas, algunas barritas de cereal y unos chocolates que tomamos a escondidas y nos instalamos bajo el cielo nocturno. Al principio, la noche fue tranquila, casi común, el sonido de los grillos, el viento entre los árboles y el zumbido de los insectos alrededor de la luz de nuestra linterna. Pero, a medida que avanzaban las horas, el ambiente comenzó a cambiar. Un frío extraño, pesado, que no tenía nada que ver con la temperatura. Era un frío que parecía deslizarse, como si algo estuviera acechando, esperando. Estábamos acostados dentro de la carpa, susurrando sobre tonterías, la escuela, algún juego, los rumores de fantasmas en el vecindario. Entonces escuchamos ese sonido, un crujido, fuerte y seco, que venía desde cerca de la cerca, donde el patio terminaba y comenzaba el camino de tierra que conducía al bosque. Nos miramos sin respirar. Mi hermano me preguntó en voz baja si había escuchado eso. Asentí, pero no dije nada. Intenté convencerme a mí mismo, y también a él, de que debía ser algún animal, algo insignificante, pero no sirvió de nada. La idea de que había algo allá afuera, además de nosotros, dominó el silencio. En esa penumbra, algo en la oscuridad parecía estar observándonos, quieto, esperando nuestro próximo movimiento. Intentamos volver a nuestra conversación, pero era imposible ignorar lo que estaba pasando afuera. No era solo un crujido o dos, los sonidos comenzaron a ser más frecuentes, como si alguien estuviera caminando alrededor de la cerca, rompiendo ramas secas en su camino. Entonces vi la expresión de mi hermano cambiar, estaba completamente pálido. Susurró que quizás deberíamos entrar a la casa, pero yo, intentando hacerme el valiente, le dije que probablemente solo era algún animal más grande, quizás un gato o un mapache. Pero la verdad es que yo también estaba aterrado, con el corazón latiendo tan rápido que podía oír el pulso en mis oídos. Nos quedamos en absoluto silencio, solo escuchando, esperando que los sonidos cesaran. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, escuchamos algo que hizo que el miedo se transformara en verdadero pavor: pasos. Eran claramente pasos humanos, pesados y lentos, como si alguien estuviera acechando, inspeccionando el lugar, o peor aún, observándonos. Me atreví a asomar un vistazo por la abertura de la carpa y vi una sombra moverse cerca de la cerca. No era una sombra rápida, como la de un animal huyendo. Era una figura grande, que parecía estar quieta, simplemente observándonos. Me quedé paralizado, y cuando miré a mi hermano, vi que él también estaba inmóvil, como si cualquier movimiento fuera a llamar la atención de esa cosa allá afuera. Cuando esa figura comenzó a moverse en nuestra dirección, mi primera reacción fue susurrarle a mi hermano que corriera. Sin pensarlo dos veces, se levantó y salió de la carpa, y yo lo seguí, intentando hacer el menor ruido posible. Sin embargo, al dar nuestro primer paso, parece que el hombre nos oyó. Los pasos pesados empezaron a acelerar, y de repente, lo que parecía ser solo una presencia amenazadora se convirtió en una persecución real. Sentimos como el pánico se apoderaba de nosotros mientras corríamos hacia la puerta de la casa, pero parecía que la distancia entre nosotros y el hombre disminuía a cada segundo. Era como si él supiera exactamente el camino que íbamos a tomar. Corriendo descalzos y tropezando en el césped, llegamos a la puerta trasera y, temblando, intentamos abrirla, pero estaba cerrada con llave. Al parecer, nuestros padres habían asegurado todo antes de irse a dormir. Comenzamos a golpear la puerta, esperando que se despertaran, mientras el hombre seguía acercándose. Podíamos oír sus pasos cada vez más cerca, el sonido de sus zapatos aplastando la grava cerca de la terraza. Fue entonces cuando mi hermano comenzó a llorar, y yo me sentí completamente impotente, atrapado entre su desesperación y la figura que ya casi estaba sobre nosotros. Esa sensación de terror me invadió de una forma que nunca había sentido antes. Estábamos acorralados, con la puerta trasera cerrada y la sombra de ese hombre creciendo cada vez más en el suelo iluminado por la luz de la terraza. Sabía que no serviría de nada correr de regreso al patio, y lo peor era que no tenía idea de quién era ese hombre o qué quería. Solo podía escuchar a mi hermano murmurando, casi en estado de shock, mientras intentábamos contener las lágrimas.
Fue en ese momento que un pensamiento rápido cruzó por mi mente: la ventana de la lavandería, que estaba junto a la puerta, a veces quedaba sin seguro. Empujé a mi hermano hacia la ventana, intentando abrirla lo más rápido posible. Para nuestra suerte, se dio, y lo ayudé a subir, empujándolo hacia adentro. Cuando fue mi turno de pasar, miré hacia atrás y vi al hombre parado, a unos pocos pasos de distancia. Tenía la cabeza baja, con una gorra oscura que cubría parte de su rostro, pero sus ojos brillaban de una manera extraña, como si se estuviera divirtiendo con nuestro miedo. Esa imagen quedó grabada en mi mente. En un impulso, salté por la ventana, cayendo directamente en el suelo de la lavandería. Tan pronto como caí, me levanté rápidamente y cerré la ventana detrás de mí. Mi hermano y yo corrimos al pasillo, tratando de hacer el menor ruido posible para no llamar la atención de nuestros padres antes de entender lo que estaba pasando. Mi corazón seguía latiendo como un tambor en mis oídos, pero, por primera vez desde que comenzó la carrera, sentí un breve alivio por estar dentro de la casa. Ese hombre no tendría forma de entrar, ¿cierto? Pero antes de poder calmar a mi hermano, escuchamos un sonido que hizo que nuestra sangre se congelara de nuevo: el chirrido del portón del patio. Había abierto el portón y estaba rondando la casa. Con cada paso que daba afuera, las maderas de la terraza crujían, y era como si esos sonidos resonaran directamente en nuestras cabezas. Por un segundo, nos quedamos en silencio absoluto, esperando que se diera por vencido y se fuera. Pero los pasos continuaron, dando vueltas por la terraza como si estuviera inspeccionando cada rincón, buscando una entrada. Cuando se detuvo frente a la puerta de la cocina, conteníamos la respiración. El sonido de la perilla girando aún resonaba en la cocina, pero fue la forma calmada y casi metódica en que lo hizo lo que más me asustó. No era un intento desesperado de alguien queriendo entrar, era como si estuviera probando, sin apuro, cuán vulnerables estábamos. Miraba a mi hermano y podía ver el pánico en sus ojos, pero estábamos paralizados, sin saber si gritar por ayuda o quedarnos callados. Afuera, los pasos continuaban, lentos y espaciados, y era como si estuviera mapeando la casa, caminando despacio por la terraza. Fue entonces cuando la luz de un auto apareció en la calle, iluminando por un instante el exterior de la casa. Mi primera reacción fue un alivio silencioso, pensando que él se iría al notar que alguien podría verlo, pero simplemente se quedó donde estaba, observando los faros, sin prisa ni preocupación. Esa indiferencia me dio una sensación extraña, como si tuviera todo el tiempo del mundo y estuviera esperando a algo o a alguien. Mi hermano y yo permanecimos allí, conteniendo la respiración, esperando que el auto pasara para ver qué haría él a continuación. Tan pronto como las luces se desvanecieron, retomó el movimiento, caminando despacio alrededor de la casa. Era como si supiera que estábamos ahí dentro, observando cada paso, cada sombra que se extendía por la terraza. Lo que más me aterraba era su calma, una frialdad casi calculada, como si estuviera esperando el momento adecuado para actuar. El silencio volvió a dominar, pero sentía que él aún estaba cerca. Cuando pensé que finalmente se había ido, escuchamos los pasos alejándose y un crujido en la cerca. Esperé unos segundos más, sin estar seguro de si era seguro. Mi mamá apareció en el pasillo, preocupada por el ruido y preguntando qué había pasado. Mi hermano y yo comenzamos a hablar al mismo tiempo, contándole todo lo que habíamos visto. Ella nos miró con una mezcla de sorpresa y preocupación y enseguida llamó a la policía para reportar lo sucedido. Cuando la policía llegó, parecía que el susto solo había aumentado. Revisaron el patio, iluminaron cada rincón con sus linternas, pero no encontraron ninguna señal clara de alguien que hubiera pasado por ahí. Uno de los policías sugirió que tal vez solo había sido un vecino, alguien que pasó por error, pero yo sabía que no era así. Ese hombre estaba claramente ahí por una razón, y esa mirada fría que tenía cuando nos vio por la ventana seguía grabada en mi mente. Los policías fueron amables, pero se notaba que no creían del todo lo que decíamos. Hicieron algunas preguntas rápidas y se fueron, diciendo que llamáramos si volvíamos a ver algo sospechoso. Esa noche, nadie pudo dormir bien en casa. Mi hermano se quedó a mi lado, abrazado, y hasta mis padres parecían más callados de lo normal. La sensación de vulnerabilidad se apoderó de mí de una manera que nunca había sentido antes. Incluso después de que todo volvió al silencio, permanecí despierto, atento a cualquier sonido o sombra en la ventana. Desde entonces, nunca pude mirar el patio de noche sin sentir un escalofrío. En los días siguientes, mis padres comenzaron a reforzar las cerraduras de puertas y ventanas e incluso instalaron un nuevo sistema de luces en el patio que se encendían con cualquier movimiento. El vecindario se enteró de la historia
y muchos también se volvieron más cautelosos. Algunos vecinos incluso informaron haber visto una figura extraña caminando por la calle en otras noches, pero nunca lograron identificar quién era o qué estaba haciendo. Esa sensación de inseguridad se propagó y era como si todos estuviéramos esperando que volviera a aparecer. Con el tiempo, el tema se enfrió y poco a poco la rutina volvió a la normalidad. Pero, para mí y mi hermano, el recuerdo de esa noche nunca desapareció realmente. Hasta hoy, cada vez que escucho un crujido en el patio, ese miedo antiguo regresa. Nunca descubrimos quién era el hombre, ni qué quería. Era como si solo hubiera sido una sombra, un recuerdo sombrío de que la seguridad puede ser una ilusión. Seguimos adelante, pero el miedo de esa noche aún vive con nosotros, oculto en cada sonido desconocido afuera. Siempre he sido de esos que disfrutan de viajes solitarios a lugares remotos, lejos de todo. Así que cuando alquilé una cabaña en una zona aislada de Montana, sabía que encontraría una paz y tranquilidad incomparables. Llegué al final de la tarde, casi anocheciendo, y lo primero que noté fue lo aislada que estaba la cabaña. La última carretera pavimentada la había visto casi media hora atrás, y la señal del celular era prácticamente nula cuando estacioné el auto. La cabaña era pequeña, algo rústica, pero bien cuidada. Tenía ese olor a madera que solo se encuentra en lugares muy apartados, y el paisaje alrededor era denso, con árboles altos y un silencio absoluto. Parecía perfecto. La noche comenzó tranquila. Preparé un té, me senté en la butaca cerca de la ventana y me quedé admirando la oscuridad afuera. El único sonido era el de mis propios pasos y el viento meciendo las ramas de los árboles, un ruido reconfortante. No había ningún signo de vida cerca, ni vecinos, ni luces de coches a lo lejos, solo la naturaleza y yo. Pero a medida que avanzaba la noche, una extraña sensación comenzó a invadirme. No sé cómo explicarlo, era una inquietud, una especie de incomodidad que iba creciendo. Me acosté temprano, pero el sueño tardaba en llegar, como si mi cuerpo supiera que algo no estaba bien. Aún así, terminé durmiéndome hasta que un ruido inusual al amanecer me despertó de golpe. Desperté con la cabeza pesada, algo confundido, en ese estado entre el sueño y la vigilia. Había un sonido extraño afuera, amortiguado, constante, algo que rompía el silencio natural de la madrugada. Me quedé acostado unos segundos, escuchando, tratando de entenderlo. La curiosidad y un miedo que apenas me atrevía a reconocer me impulsaron a levantarme. Avancé lentamente hacia la ventana. No quería ser visto. Me acerqué a la cortina y miré hacia afuera, apenas respirando. Al principio pensé que estaba alucinando. Pero las luces estaban ahí. Linternas, varias, moviéndose alrededor de la cabaña, trazando círculos lentos y deliberados, como si cada movimiento estuviera calculado. Mi corazón latía tan fuerte que dolía, el pulso retumbando en mis oídos. ¿Quién podría estar ahí, en la completa oscuridad, tan lejos de cualquier civilización y, además, tan silenciosos? Mi primera reacción fue tomar el celular y llamar a alguien, quien fuera. Pero al desbloquear la pantalla, noté que el icono de señal estaba vacío, sin ninguna barra. Lo apagué y lo encendí de nuevo, intentando con desesperación, pero fue inútil. De repente, mi ansiedad se convirtió en un miedo puro. Sin ayuda, sin conexión. Y esas figuras afuera, con sus linternas oscilantes, seguían rondando, mudas, metódicas, el único sonido era el crujir suave de las hojas bajo sus pies. Me alejé de la ventana con mucho cuidado, tratando de no hacer ruido. Algo me decía que no debía dejar que supieran que estaba despierto. Me apoyé contra la pared, tratando de calmar mi respiración, mientras escuchaba el crujir que parecía acercarse, cada vez más cerca. Respiré hondo e intenté tranquilizarme, pero cada segundo allí me ponía más nervioso. Me preguntaba si debía apagar la luz, pero ¿y si notaban el cambio? Decidí alejarme de la ventana y esconderme en una esquina del cuarto, desde donde aún podía ver la luz de las linternas pasando por las rendijas de la madera. Incluso escuchaba pasos amortiguados sobre la tierra húmeda, como si varias personas caminaran en círculos. Me quedé allí, tratando de controlar la respiración, rezando para que fueran solo cazadores o excursionistas perdidos. Pero la lógica no cuadraba.
Nadie acampa en grupo en un lugar como ese, y si estuvieran perdidos, estarían pidiendo ayuda, gritando o intentando contacto. En cambio, su movimiento era casi metódico, con un extraño patrón, como si siguieran una orden invisible. Las linternas subían y bajaban, a veces se detenían unos segundos y luego continuaban. Escuchaba susurros, o tal vez era solo mi mente jugándome una mala pasada, pero aquello me helaba hasta los huesos. Pensé en salir corriendo hacia el auto, pero solo la idea de abrir la puerta me paralizaba de terror. Decidí que necesitaba hacer algo, aunque el miedo me tuviera congelado. Fui a la cocina, tratando de no hacer ningún ruido, y busqué algo que pudiera usar como arma. Tomé un cuchillo de carne, el más afilado que encontré. No sabía exactamente qué planeaba hacer con eso, pero el solo hecho de sostenerlo me hizo sentir un poco más seguro. Volví al cuarto y, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que se oía desde afuera, miré por la rendija de la ventana nuevamente. Las luces seguían allí, pero ahora estaban más dispersas, como si las figuras se hubieran alejado un poco de la cabaña. Entonces escuché un sonido diferente, el de la puerta trasera siendo probada. Alguien giraba la manija lentamente, intentando abrirla sin hacer ruido. Mi sangre se heló. Apreté el cuchillo con tanta fuerza que casi me lastimó. Me quedé allí, inmóvil, mientras la manija continuaba girando, de un lado a otro, como si intentaran descubrir si estaba cerrada o no. Cada segundo parecía una eternidad, hasta que finalmente el sonido se detuvo. Quienquiera que estuviera afuera desistió de intentar abrir la puerta, pero yo sabía que seguían allí, esperando, como si pusieran a prueba mi paciencia o, quizás, mi miedo. Cuando el silencio regresó, solté un suspiro, pensando que, de alguna manera, lo peor ya había pasado. Fue entonces cuando oí el sonido debajo de la cabaña, un arrastrar lento, irregular, como si algo áspero estuviera raspando contra la madera, directamente bajo mis pies. Ese ruido parecía infiltrarse en el suelo y trepar por las paredes, envolviéndome por completo, como si quisiera hacer imposible ignorarlo. Algo se movía allá abajo, explorando cada rincón, como si supiera exactamente dónde encontrar un punto débil. Todo mi cuerpo estaba tenso, congelado en el lugar. Sabía que necesitaba pensar en una salida, pero cualquier movimiento parecía implicar un riesgo inaceptable. Por un momento, pensé en gritar, pero el terror de atraer aún más atención me dejó sin voz. Mi mente giraba en círculos, como un animal acorralado, buscando una salida imposible. Cualquier intento de razonar se desmoronaba antes de convertirse en un plan, ahogado por una certeza instintiva de que cualquier decisión equivocada me llevaría directo a ellos. Miré de nuevo por la ventana, solo lo suficiente para ver las luces afuera reanudando el movimiento, como una danza desconcertante, cada haz de luz pasando lentamente por las rendijas de las ventanas, deteniéndose como si exploraran el interior. Las sombras oscilaban, alargándose, y tuve la impresión clara de que sabían dónde estaba. El ritmo de los pasos afuera se volvía más pesado, el sonido ahora en capas, viniendo de todos lados. Cerré los ojos, forzando el aire a entrar en mis pulmones, pero cada respiración solo parecía alimentar el miedo, que se expandía hasta ahogar cualquier resto de pensamiento lógico. En un impulso desesperado, pensé en correr hacia el auto. Era mi única posibilidad de escape. Pero el auto estaba frente a la cabaña, y salir por la puerta principal era prácticamente un suicidio con esas figuras rondando. Me agaché cerca de la ventana, tratando de espiar sin llamar la atención, buscando una salida que no sonara absurda. Fue entonces cuando noté algo extraño, se movían en direcciones diferentes, cada uno cubriendo un perímetro, como si tuvieran áreas específicas para patrullar. El movimiento parecía coreografiado, una orden silenciosa guiando sus pasos. En cualquier otra situación, quizás habría encontrado esa precisión extraña, incluso interesante. Pero allí, rodeado, era simplemente aterrador. Nada tenía sentido. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Y por qué actuaban de manera tan organizada? Parecían coordinados, pero ¿con qué propósito? Entonces, escuché una voz. Baja, casi un susurro, pero lo suficientemente cerca como para helarme la sangre.
No pude captar las palabras, sonaban como un murmullo en un idioma que nunca había oído, arañando el silencio con un tono amenazante. Era como si hablasen con alguien al lado mío, como si supieran que yo estaba escuchando. Mi corazón latía tan rápido que era casi insoportable y entendí que no tenía otra opción. No podía llamar la atención, solo me quedaba esperar y desear que se fueran, que la oscuridad pasara. Me quedé allí, agachado, apoyado contra la pared, murmurando una oración cualquiera, sin saber si realmente creía que el amanecer traería alguna seguridad. Porque, en el fondo, algo me decía que la noche estaba lejos de terminar. El tiempo parecía haberse detenido, y ya no sabía cuánto tiempo llevaba allí, paralizado. La madrugada avanzaba, pero parecía que el amanecer nunca llegaría. Mi mente comenzaba a considerar lo que podría suceder si lograban entrar. Me sorprendí pensando en todas las historias de terror que había escuchado, pero nada se comparaba con estar allí, en esa situación. De repente, escuché un crujido fuerte afuera, como si alguien hubiera pisado una rama seca justo junto a la ventana donde estaba escondido. Fue suficiente para hacerme perder el poco control que aún tenía. Sentí mi cuerpo temblar, mientras me encogía aún más, con la esperanza de pasar desapercibido. Pasaron algunos minutos más, y las luces comenzaron a alejarse de la cabaña. Parecía que se estaban yendo, pero algo dentro de mí me decía que no debía confiar del todo. Me quedé observando, con el corazón acelerado, esperando que ese movimiento fuera real. Una a una, las linternas se desvanecieron entre los árboles hasta que todo volvió a quedar oscuro y en silencio. Apenas podía creer que la tormenta hubiera pasado. Permanecí inmóvil, temeroso de que regresaran, hasta que finalmente la luz débil del amanecer comenzó a asomarse en el horizonte. Con la luz del amanecer colándose lentamente por las rendijas de la cabaña, sentí un frágil valor crecer lo suficiente como para ponerme de pie. Cada movimiento era cauteloso, como si cualquier ruido pudiera romper la precaria seguridad de la mañana. Me acerqué a la ventana y miré afuera, deseando que todo hubiera sido solo una pesadilla febril, una alucinación de medianoche. Pero, en el suelo alrededor de la cabaña, las marcas en la tierra eran una prueba irrefutable de que no era solo cosa de mi mente. Huellas. Decenas de ellas, todas rodeando la cabaña, formando casi un círculo perfecto, como si hubieran decidido caminar en esa formación exacta. Era desconcertante, casi ritualístico, como si todo hubiera sido cuidadosamente planeado. En medio de ese rastro de huellas, vi algo aún más perturbador, marcas de algo pesado, irregular, que parecía haber sido arrastrado. Las marcas eran profundas y formaban una especie de surco ondulado, pero no pude distinguir qué las había causado. Aún en estado de shock, reuní mis cosas con manos temblorosas y fui directo al auto. Cuando arranqué y me alejé de la cabaña, la señal del celular finalmente volvió, parpadeando en la pantalla como una chispa de normalidad reconfortante. Lo primero que hice fue llamar a alguien, quien fuera, solo para escuchar una voz familiar, algo que pudiera devolverme a la realidad y arrancarme de ese pánico que aún me sofocaba. Hasta el día de hoy, no tengo idea de lo que esas personas querían ni por qué me rodearon de esa manera. Nadie ha podido explicarme las huellas, las linternas o esa sensación de amenaza meticulosa. Por más que lo intente, aquella noche nunca ha salido de mi mente. Era como si hubiera presenciado algo que nadie debería ver. Como si, por un instante, hubiera mirado a través de una grieta en el mundo, una grieta que nunca debía haber encontrado. Tenía 22 años en esa época y trabajaba en un pequeño café que abría hasta tarde, allí en el centro de la ciudad. La rutina de los turnos nocturnos no era precisamente lo que quería, pero era lo que pagaba las cuentas. Esa noche en particular, estaba agotada. Había sido un día especialmente ajetreado, con una cantidad absurda de clientes y pedidos, y todo lo que quería era llegar a casa y dormir. Mi apartamento estaba a unos 15 minutos en coche del trabajo, y generalmente aprovechaba el trayecto para escuchar música, relajarme un poco antes de finalmente poder descansar. A esa hora, la ciudad parecía un desierto. Las calles vacías, las luces tenues y el silencio daban una sensación extraña, como si el tiempo se hubiera detenido.
salí del estacionamiento del café algo distraída, pensando en la cama y en el agua caliente de la ducha que me esperaban. No noté nada raro al principio, solo era una noche más regresando a casa. Sin embargo, después de unos minutos, comencé a notar un coche a unos metros detrás de mí. Era un sedán oscuro, de esos modelos que ves todo el tiempo y que no llaman la atención. En ese momento, no le di mucha importancia, podía ser solo alguien volviendo a casa tarde, igual que yo. Seguí conduciendo tranquila, pero a medida que giraba en cada esquina, me di cuenta de que el coche seguía detrás, manteniendo cierta distancia, pero sin desaparecer de mi retrovisor. Intenté ignorarlo y pensé que, tal vez, solo estaba poniéndome paranoica. Pero al girar en una calle más estrecha y oscura, el coche hizo lo mismo. En ese momento, comencé a sentir un escalofrío en la espalda. La sensación de estar siendo observada se hacía cada vez más intensa. En el silencio del coche, podía escuchar los latidos de mi corazón acelerándose. Decidí girar de nuevo, esta vez en una calle aún menos transitada, tratando de despistarlo. Por unos segundos, esperé que siguiera de largo, pero no. El sedán giró en la misma calle, continuando tras de mí, manteniendo esa distancia exacta, como si supiera cada movimiento que iba a hacer. En cada esquina intentaba disimular mi tensión, pero mis dedos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante con firmeza. Mi mente empezó a divagar en 1000 direcciones. No tenía claro qué quería esa persona, pero algo me decía que no era nada bueno. Lo último que quería era llegar a casa y darme cuenta de que alguien sabía dónde vivía, así que esa opción estaba descartada. Decidí que debía despistarlo a toda costa, pero el coche seguía ahí, fijo, como una sombra que no me dejaba en paz. En ese momento, mi miedo comenzó a mezclarse con una especie de urgencia extraña, algo parecido a una descarga de adrenalina, pero contaminada con una sensación de desamparo. Sabía que necesitaba actuar rápido, pero era difícil mantener el control. Probé acelerar, solo para ver qué pasaba, y el coche detrás hizo lo mismo, casi como si estuviéramos conectados por un hilo invisible. Las calles estaban desiertas, cada cruce era una pequeña escena de silencio y soledad, y cuanto más intentaba despistarlo, más él mantenía la misma distancia, como una sombra incansable. Respiré profundo, intentando pensar en algún lugar seguro, alguna forma de salir de esa situación sin arriesgarme más. Y entonces, casi por reflejo, recordé la comisaría que estaba a unos minutos de allí. La idea surgió como un suspiro de alivio, una promesa tenue de seguridad. Giré bruscamente el volante, arriesgando una curva cerrada para dirigirme hacia allá. No sabía si el conductor percibiría mi intención, pero era la única opción que tenía sentido. Cada esquina se sentía como una prueba, y en cada curva miraba por el retrovisor, deseando verlo desaparecer, dudar algo. Pero él seguía firme, las luces de su auto pegadas a mi rastro como una mirada persistente. Cuando finalmente vi las luces frías de la comisaría a lo lejos, sentí un alivio incierto, una especie de seguridad parcial, tal vez. Pero la sombra detrás de mí aún no había desistido. Finalmente, cuando la comisaría estaba a solo una cuadra, noté algo curioso, el coche comenzó a disminuir la velocidad. Seguía detrás, pero con un poco más de distancia, como si dudara en continuar. Mi corazón latía a 1000 con ese cambio repentino. Por un lado, sentí un pequeño alivio, pero al mismo tiempo, la idea de que pudiera estar planeando algo diferente me inquietaba aún más. Continué en dirección a la comisaría, ahora un poco más despacio, y observé por el retrovisor mientras el coche se iba alejando cada vez más, hasta que finalmente giró en una calle lateral y desapareció de mi vista. Aún así, decidí no arriesgarme. Me detuve frente a la comisaría, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Mi corazón aún latía rápido, y mis pensamientos estaban revueltos, mezclando alivio y miedo. Me quedé ahí unos minutos, observando las calles alrededor, pero el sedán no volvió. Finalmente, fui invadida por una sensación de seguridad al darme cuenta de que estaba en un lugar protegido. Sin embargo, la idea de que alguien me había seguido de manera tan insistente sin motivo aparente aún me daba escalofríos. Después de unos minutos allí, decidí entrar a la comisaría. Le conté al oficial lo que había pasado,
aunque me sentía un poco tonta, como si estuviera exagerando. El oficial me escuchó con atención y me pidió detalles sobre el coche, como el color, el modelo y cualquier otra cosa que recordara. Fue bastante comprensivo y dijo que situaciones como esta suceden más de lo que uno imagina y que había hecho bien en ir allí. Escuchar eso me dio una sensación de alivio, pero también de alerta, tal vez no había sido solo paranoia. Cuando finalmente volví a mi coche, me quedé unos momentos allí, mirando el volante, tratando de recomponerme. El camino de vuelta fue tranquilo, pero esa sensación de estar siendo observada no desapareció tan fácilmente. Incluso después de llegar a casa y cerrar todas las puertas con llave, me quedó la impresión de que algo oscuro rondaba mi espacio. Esa noche fue larga y llena de pensamientos confusos, pero en el fondo sabía que había hecho lo único que podía para protegerme. Hasta el día de hoy, cuando conduzco de noche, el reflejo de cualquier coche en mi retrovisor aún me da un cierto escalofrío. Soy una persona común, madre soltera de una niña de 5 años, Alice. Nos mudamos a una casa en un barrio tranquilo el año pasado, buscando un poco más de paz y seguridad, especialmente después de vivir años en un departamento. En ese entonces, yo trabajaba desde casa y necesitaba un lugar donde Alice pudiera jugar al aire libre sin preocupaciones. La casa era perfecta, con un amplio patio y vecinos que parecían amables. Apenas nos mudamos, los vecinos vinieron a darnos la bienvenida, y fue entonces cuando conocimos al señor Damián, nuestro vecino de la derecha, un hombre mayor y simpático que vivía solo. Se presentó con una sonrisa y hasta trajo un pastel de bienvenida, diciendo que le alegraba ver nueva vida en el vecindario. Al principio, la presencia del señor Damián me parecía acogedora. Siempre saludaba a Alice, preguntaba cómo estábamos, esas cosas amables que hace un buen vecino, ¿sabes? Pero, con el tiempo, empecé a notar algunos comportamientos extraños. Una tarde, mientras estaba en el patio tendiendo la ropa, me di cuenta de que él estaba parado en la puerta, mirándome. Pensé que era cosa mía, tal vez él estaba distraído o simplemente mirando al vacío. Pero empezó a suceder cada vez más seguido. Cada vez que salía al patio, él estaba ahí, casi inmóvil, mirándome con esos ojos claros que al principio parecían amables, pero que ahora tenían algo inquietante. Alice también empezó a notarlo y hasta me preguntó por qué el abuelito Damián siempre la estaba mirando. Las cosas empezaron a empeorar cuando comenzó a aparecer en horarios extraños, incluso cuando yo no estaba en el patio. Era como si supiera exactamente cuando estábamos en casa. Un domingo por la mañana, mientras preparaba el desayuno, miré por la ventana de la cocina y lo vi parado afuera, cerca de nuestra cerca, como si estuviera esperando que lo notara. Traté de ignorarlo, pensando que quizás estaba cuidando el jardín o algo así, pero no. Seguía ahí, inmóvil, y cuando notó que lo miraba, me saludó con una sonrisa tan extraña que me causó escalofríos. Eso empezó a molestarme de verdad, pero evitaba comentarlo con alguien para no parecer paranoica. Aún así, el malestar estaba ahí, acompañándome. Conforme pasaban las semanas, su comportamiento se volvió más invasivo. Comenzó a llamar a Alice, saludándola desde la puerta, como si fuera algo normal. Y lo que más me incomodaba era que no me hablaba a mí, sino directamente a ella, siempre con un tono amable, casi cariñoso. Al principio, no quería asustar a Alice, así que solo la llamaba para que entrara, distrayéndola con otra cosa. Pero, una tarde, escuché al señor Damián decir algo como: tengo dulces aquí, Alice, ven hasta la puerta. En ese momento, el malestar se convirtió en un miedo real. Corrí hacia el patio y jalé a Alice dentro de la casa, con el corazón acelerado. Cerré la puerta y esperé a que él se alejara de la puerta antes de poder respirar con normalidad. Después de ese día, empecé a ser más vigilante, siempre con un ojo en Alice y otro en la ventana, especialmente cuando sabía que el señor Damián estaba en casa. Sentía que él había notado mi cambio de actitud, porque comenzó a intentar iniciar conversaciones cuando yo iba al patio, siempre con una sonrisa forzada y una postura levemente encorvada, lo que me incomodaba aún más. Una vez, se puso a comentar sobre la rutina de nuestra casa,
mencionando detalles que solo podría haber notado si nos estuviera observando atentamente. Habló de los horarios en que Alice jugaba en el patio, incluso mencionando el color del vestido que había usado el día anterior. La sensación de invasión fue tan intensa que empecé a cerrar todas las puertas y ventanas, incluso durante el día. Llegué a considerar hablar con él y pedirle que respetara nuestra privacidad, pero, al mismo tiempo, tenía miedo de su reacción. No sabía explicar por qué, pero la sola idea de confrontarlo me ponía los pelos de punta. Una noche, mientras acostaba a Alice, escuché un ruido que venía de la ventana de su cuarto. Sentí que el corazón se me salía del pecho cuando, lentamente, corrí la cortina y, para mi horror, vi al señor Damián del otro lado de nuestro jardín, mirando directamente hacia la ventana. No parecía sorprendido de verme, al contrario, era como si estuviera esperándolo. Retrocedí, cerré la cortina y, con la voz temblorosa, le dije a Alice que todo estaba bien. Pero esa noche apenas pude dormir, imaginando qué pretendía y cómo habíamos llegado a ese punto. A la mañana siguiente, decidí que necesitaba hablar con alguien sobre lo que estaba pasando. Llamé a mi mamá y, sin dar muchos detalles para no preocuparla, le mencioné que el vecino estaba siendo un poco invasivo. Ella sugirió que hablara directamente con él, pero yo sabía que no sería tan simple. Aún así, decidí intentarlo, aunque fuera para dejar claro que no era bienvenido en nuestro patio. Sin embargo, cuando salí al patio esa tarde, lista para hablar con él si aparecía, encontré algo aún más perturbador, un pequeño juguete, una muñeca antigua, sucia y con la ropa descolorida, dejada justo frente a la puerta. Sabía que esa muñeca no era nuestra, y la única explicación que tenía sentido era que él la hubiera dejado allí. La sensación de inquietud creció. Llevé la muñeca dentro de la casa, con cierta aprensión, y la guardé lejos de Alice, pero no podía sacarme esa imagen de la cabeza. Durante la noche, escuché pasos afuera de la casa, ligeros, como si alguien caminara cerca de la ventana. El miedo comenzó a transformarse en desesperación, y supe que no podría ignorar la situación por más tiempo. Miré por la ventana de mi cuarto, con las luces apagadas, y lo vi allí de nuevo, parado en la acera, mirando fijamente hacia la casa. Esta vez, no había sonrisa, solo una expresión vacía y fría que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Decidí que, al día siguiente, hablaría con él, aunque, para ser sincera, temía lo que pudiera hacer. A la mañana siguiente, bien temprano, fui hasta su casa. Traté de prepararme mentalmente, repitiendo las palabras en mi cabeza, pero aún sentía un nudo en la garganta. Toqué el timbre y esperé unos segundos que parecieron horas hasta que abrió la puerta, con la misma sonrisa que antes parecía inofensiva, pero que ahora me causaba un pavor indescriptible. Le expliqué, intentando mantener la voz firme, que no me parecía apropiado que estuviera cerca de nuestro patio o de Alice sin invitación y que quería que respetara nuestra privacidad. Él me escuchó en silencio, con una mirada que oscilaba entre la indiferencia y cierto desdén. Cuando terminé de hablar, simplemente esbozó una sonrisa extraña y dijo, «Solo quería ser amable, es tan malo». No esperé respuesta y me alejé, sintiendo que la conversación no resolvería nada. En los días que siguieron, dejó de aparecer en el patio, pero la sensación de ser observada continuaba. Alice empezó a preguntar por qué ya no podía jugar afuera y, sin saber qué responder, le inventé que estábamos esperando a que arreglaran el jardín, cualquier cosa que la distrajera. Pero, en realidad, estaba aterrorizada con la idea de dejarla sola en el patio, aunque fuera por unos minutos. Una noche, mientras cenábamos, escuché algo golpear la ventana de la sala. Era un ruido leve, casi imperceptible, pero suficiente para helarme la sangre. Cuando me acerqué a mirar, no vi nada, pero la muñeca, la misma que había escondido, estaba allí, apoyada en el alféizar, como si alguien la hubiera colocado a propósito. Eso me dejó paralizada y, por primera vez, pensé seriamente en mudarnos antes de que algo peor ocurriera. Cuando llegué a la cocina y miré por la ventana de la puerta trasera, casi solté un grito. Allí estaba él, el señor Damián, parado al otro lado de la puerta con el rostro tan cerca del vidrio que podía ver cada arruga y cada detalle aterrador de esos ojos fijos. Murmuraba algo que no podía entender, pero su tono era aterradoramente tranquilo,
como si intentara intimidarme de forma silenciosa. Sentí una mezcla de ira y miedo, y en ese momento, no lo pensé dos veces, llamé a la policía y esperé, rogando que él se fuera antes de que llegaran. Por suerte, desapareció en la noche, y cuando los policías llegaron, no encontraron a nadie. Les expliqué todo, pero creo que me miraron como si fuera una madre paranoica, alguien que exagera las cosas. Aún así, aceptaron hablar con él al día siguiente. Al día siguiente, lo vi por la ventana cuando los policías entraron en su casa para hablar. Se quedaron allí unos 30 minutos, y, cuando salieron, uno de ellos me saludó discretamente, como si quisiera decirme que todo estaba bajo control. Desde entonces, nunca más lo vi rondando el patio ni observando desde la cerca. Unas semanas después, se mudó repentinamente, dejando la casa vacía y sin avisarle a nadie. El alivio que sentí fue indescriptible, pero, incluso después de que él se fuera, seguí cerrando todas las puertas y ventanas como una costumbre. Hasta hoy, cuando paso por su antigua casa, siento un escalofrío, como si de alguna forma él aún estuviera allí, observando. Esta experiencia dejó una marca que nunca olvidaré, y, hasta el día de hoy, no he podido volver a sentir el mismo sentido de seguridad y tranquilidad en ese barrio. Yo nunca fui de esas personas que dan aventones, y menos de noche, pero ese día todo fue diferente. Era uno de esos viajes sin mucho plan, solo Camila, mi novia, y yo cruzando una carretera desierta en el interior. Habíamos pasado el día en un pueblito visitando una fiesta local y, como el tiempo se nos fue volando, salimos tarde, alrededor de las 11 de la noche. El cielo estaba sin luna, y todo nuestro alrededor era un vacío absoluto, apenas iluminado por los faros del coche. Camila estaba algo tensa, ese tipo de persona que ve peligro en cada esquina, ¿sabes? Pero yo bromeaba, diciendo que esto era solo otra aventura más. La carretera era recta y solitaria. Lo único que rompía el silencio era el ruido del motor y, de vez en cuando, alguna canción que intentábamos poner para aligerar el ambiente. Fue entonces cuando vimos a alguien parado en el arcén, levantando el pulgar. Un hombre alto, algo encorvado, con un abrigo grueso que parecía fuera de lugar para el clima. Estaba allí, solo, en medio de la nada, y recuerdo haber pensado, ¿qué hace alguien aquí a esta hora? Por supuesto, Camila dijo que siguiéramos, que era mejor no parar. Pero, por alguna razón que hasta el día de hoy no entiendo, reduje la velocidad y decidí detenerme. Algo en su expresión parecía pedir ayuda, o tal vez era solo el cansancio que me hacía tomar decisiones extrañas. En cuanto subió al coche, el ambiente cambió. Se presentó como Lucas y parecía un tipo normal, tal vez de unos 30 años, con barba de unos días y una mirada algo perdida. Se sentó en el asiento trasero, justo en el centro, de modo que podíamos verle el rostro a través del retrovisor. Al principio, la conversación fue casual. Nos contó que su coche había tenido problemas y que llevaba más de una hora esperando que alguien parara. Parecía inofensivo, solo otro desafortunado intentando volver a casa. Pero, a medida que avanzábamos, empezó a hacer preguntas algo personales. Primero fueron cosas sencillas, como si éramos de por ahí o si conocíamos bien la carretera. Luego preguntó cómo nos habíamos conocido Camila y yo, detalles de ese tipo. Respondí brevemente, intentando mantener la charla superficial, pero él insistía, siempre queriendo saber un poco más. Con cada respuesta mía, hacía otra pregunta, como si estuviera armando un rompecabezas que solo él entendía. Camila empezó a moverse en su asiento, visiblemente incómoda, y yo empecé a darme cuenta de que, tal vez, había tomado una decisión terrible al parar. En un momento, Lucas mencionó un restaurante que solíamos frecuentar al inicio de nuestra relación, y eso me heló la sangre. Era un lugar bastante escondido, casi desconocido, especialmente para alguien que no era de la zona. ¿Todavía van al bar Delce los domingos?, preguntó con una sonrisa ladeada, mirándome fijamente a través del retrovisor. Me giré hacia él, tratando de entender si estaba bromeando o si había una explicación lógica para aquello. ¿Cómo sabes eso?, pregunté, intentando mantener la calma, aunque mi voz traicionaba mi nerviosismo.
Él simplemente soltó una pequeña risa y dijo que sabía muchas cosas. Camila apretó mi mano y pude sentir que temblaba. Estaba decidido a parar el coche y decirle que se bajara, pero estábamos en medio de la carretera, sin señales de luces o casas cercanas. Parecía que estábamos aislados en un mundo donde solo existíamos nosotros tres. Intenté cambiar de tema, le pregunté dónde vivía, tratando de que hablara más de sí mismo, pero él esquivaba cada pregunta, siempre devolviendo el foco a nosotros. Y, como si fuera lo más natural del mundo, empezó a mencionar detalles de nuestras vidas, cosas que ni siquiera nuestros amigos más cercanos sabían. La tensión en el coche era palpable. Cada palabra suya era como si nos desnudara, revelando detalles íntimos que no entendíamos cómo podía conocer. Ah, entonces están pensando en mudarse, ¿no? Tal vez a un lugar más tranquilo, una casa en la sierra, comentó con un tono casual, pero que sonaba casi amenazante. No recordaba haberle contado a nadie sobre esa idea. Camila, pálida, me miraba con una mezcla de miedo y súplica silenciosa para que resolviera aquello de alguna forma. Fue entonces cuando empecé a cuestionar quién era realmente ese tal Lucas y cómo sabía tanto sobre nosotros. Decidí que, en la próxima parada, él bajaría, quisiera o no. Aceleré un poco más y le dije, con tono firme, que lo dejaríamos en una gasolinera que estaba a unos 20 minutos. Pero, al oír eso, sonrió de una manera perturbadora. ¿Por qué tanta prisa? Pensé que les gustaban las aventuras, murmuró, mirando por la ventana como si estuviera aburrido. En ese momento, una sensación extraña me invadió, como si algo invisible comprimiera el aire a nuestro alrededor. Finalmente, divisamos la gasolinera y solté un suspiro de alivio, pero él no parecía molesto. Al contrario, estaba más tranquilo, como si esperara ese momento. Gracias por el aventón, sabía que pararían, dijo, y sus palabras resonaron en mi mente, dejando una sensación opresiva. En cuanto el coche se detuvo, bajó lentamente, pero antes de cerrar la puerta, lanzó una última mirada al interior y su expresión cambió. Nos miró con frialdad y dijo, nos vemos, pronto. Con un leve gesto de despedida, cerró la puerta y desapareció en la oscuridad de la gasolinera. Nos quedamos en silencio. Miré a Camila, y ella me miró, ambos intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Mi mano seguía aferrada al volante, con los nudillos blancos, y mi corazón latiendo con fuerza. Era como si, en cualquier momento, él pudiera reaparecer en el asiento trasero, como si realmente no nos hubiéramos librado de él. Incluso con él fuera del coche, la sensación de ser observados no desaparecía. Camila intentó hablar, pero parecía que le faltaban las palabras para expresar lo que sentíamos. Arranqué el coche y nos fuimos de allí tan rápido como pudimos. La carretera parecía un poco más oscura, más pesada. Ese nos vemos pronto quedó resonando en mi cabeza durante todo el camino de vuelta. Pasaron días y traté de sacarlo de mi mente, pero, de vez en cuando, tenía la extraña sensación de que alguien me seguía, como si realmente estuviera cerca, observándonos. Unas semanas después, recibí un mensaje de un número desconocido, ¿disfrutaron la aventura? De repente, aquel rostro, aquella sonrisa perturbadora, volvieron a mi mente. Borré el mensaje y bloqueé el número, pero incluso hoy, cuando estoy solo por la noche, siento como si él estuviera cerca, esperando el momento justo para volver a aparecer. Me mudé a esta casa hace poco tiempo. Era una casa antigua, con cierto encanto en su madera desgastada y paredes gruesas que parecían esconder secretos. Para ser honesta, tenía una especie de imponencia, como si observara a cada persona que cruzaba su puerta. Soy madre soltera y estaba buscando un lugar más accesible donde vivir con mi hijo, Leo, que recién cumplió 5 años. En su momento, parecía una idea perfecta, el alquiler era sorprendentemente bajo, lo cual me hizo ignorar esa extraña sensación en el estómago que tuve al entrar por primera vez. Estaba emocionada, tratando de crear un hogar seguro para los dos. Pero, durante la primera noche, algo rompió el encanto. En plena madrugada, escuché un ruido proveniente del sótano. Era un sonido amortiguado,
casi como el chirrido de una puerta pesada siendo forzada, seguido de algo que parecía arañazos en la madera. Me puse tensa, pero pensé que podía ser simplemente el ruido natural de una casa vieja asentándose, así que traté de ignorarlo. Sin embargo, el sonido persistió. No era algo fácil de ignorar. Cada crujido y chirrido parecía resonar en las paredes, como si la casa misma estuviera tratando de llamar mi atención. Finalmente, me levanté y fui hasta la entrada del sótano. El problema fue que, cuando bajé, todo estaba en un silencio absoluto, como si nunca hubiera habido ningún ruido. Durante los días siguientes, todo parecía normal durante el día. Leo estaba feliz, jugando en el patio y explorando la nueva casa, mientras yo intentaba poner todo en orden. Pero por las noches, los ruidos en el sótano regresaban, como si alguien estuviera allá abajo. Empecé a pensar que estaba volviéndome paranoica, pero cada sonido se hacía más claro con cada noche que pasaba. Siempre era el mismo patrón, chirridos, arañazos y, en algunas noches, lo que parecía el sonido de pasos arrastrándose. Incluso llegué a pensar que podría ser algún animal atrapado allí, tal vez un ratón o algo similar. Hice una pequeña inspección para asegurarme, pero, como antes, no encontré absolutamente nada. Fue entonces cuando Leo comenzó a hacer comentarios extraños. Una noche, mientras cenábamos, me miró con esos ojos grandes y me preguntó, «Mamá, ¿por qué el hombre del sótano hace tanto ruido?». Me quedé congelada por un instante, tratando de entender lo que estaba diciendo. Le pregunté, intentando no sonar asustada, a qué se refería con el hombre del sótano. Me miró con la inocencia típica de un niño y respondió, «El hombre que está allá abajo, hace ruido todas las noches». Mi corazón se aceleró. Yo no le había mencionado nada sobre el sótano, así que, ¿cómo podía saberlo? Después de esa conversación, no podía sacarme esas palabras de la cabeza. Pasé los días pensando en lo que Leo había dicho, tratando de racionalizar. Tal vez él también había escuchado los ruidos y, en su mente infantil, había creado esta idea del hombre del sótano para explicarlos. Pero luego, la noche siguiente, comenzó a hablar solo. Eran casi las 3 de la madrugada cuando escuché su voz murmurando algo. Fui a su habitación y lo encontré sentado en la cama, mirando fijamente hacia la puerta. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, simplemente señaló hacia la puerta abierta y dijo, «Está aquí, mamá. ¿Quiere jugar?». Sentí un escalofrío recorrerme, pero traté de mantener la calma. Hice lo posible para convencerlo de que solo había sido un sueño y lo acosté de nuevo. Esa noche, sin embargo, el sueño no llegó para mí. Al día siguiente, mientras sacaba la basura, noté a una vecina mayor observando la casa desde lejos con una expresión curiosa. Decidí acercarme y, en algún momento de la conversación, mencioné que la casa hacía ruidos extraños por las noches. Su expresión cambió de inmediato. Se acercó, bajó la voz y me dijo que la casa era conocida en el vecindario. El antiguo dueño, el señor Almeida, pasó sus últimos años encerrado ahí dentro. Dicen que pasaba horas en el sótano, revisando papeles viejos y hablando solo. Aquello me dejó un nudo en la garganta, pero intenté no demostrarlo. Luego añadió, casi susurrando, después de que murió, el sótano se volvió extraño. Algunos dicen que su presencia nunca se fue. Esa noche, ya me era imposible sentirme tranquila en casa. Leo se fue a dormir, y yo intenté relajarme en el sofá, pero los ruidos comenzaron de nuevo. Esta vez eran más claros, como si algo estuviera siendo arrastrado, pero no en un ritmo constante, sino como si alguien estuviera jalando algo lentamente, deteniéndose y luego continuando. Mi cuerpo se tensó. Cada sonido parecía mezclarse con el silencio de la casa. Traté de reunir valor para bajar al sótano de nuevo, pero un miedo helado me detuvo. Entonces, para mi sorpresa, escuché la voz de Leo de nuevo, pero esta vez provenía del tope de las escaleras. Estaba mirando hacia el vacío y susurrando suavemente, «No, no puedo ir contigo ahora». Ver a Leo allí, susurrando al vacío, fue como un golpe de electricidad. Corrí hacia él, lo tomé en brazos y sentí mi corazón latiendo con fuerza. Le pregunté qué estaba haciendo, pero él solo me miró con esa expresión inocente y dijo,
el hombre del sótano quería que bajara, pero le dije que no podía ahora. Todo mi cuerpo se congeló. Traté de convencerlo de que solo había sido un sueño, pero él insistía en que el hombre estaba allá abajo. La calma que intentaba mantener comenzó a desmoronarse, y por primera vez consideré seriamente salir de esa casa, pero no sabía a dónde ir en plena madrugada. Solo podía rezar para que la noche terminara pronto. Decidí quedarme despierta hasta el amanecer, con todas las luces de la casa encendidas. Pero, en algún momento, me quedé dormida en el sofá. Cuando abrí los ojos, el sol ya estaba saliendo, y Leo aún dormía profundamente en su cama. Durante el día, la casa parecía otra. La luz del sol parecía ahuyentar cualquier sombra o amenaza, y hasta los ruidos de las noches anteriores se sentían como un mal sueño. Sin embargo, el miedo persistía, latente, como una presión en el pecho que no me dejaba relajarme. Sabía que no podía seguir así. Tenía que enfrentar lo que fuera que estuviera ocurriendo. Esa tarde, llamé a un amigo de confianza y le pedí que viniera para revisar el sótano conmigo. Necesitaba confirmar que no había nada fuera de lo normal. Cuando llegó, le conté todo, pero su expresión mostraba más incredulidad que preocupación. Aún así, accedió a ayudarme. Bajamos juntos por las escaleras al sótano. La madera crujía bajo nuestros pies, y el olor a humedad y polvo era más intenso de lo que recordaba. El espacio estaba medio iluminado por una lámpara vieja, dejando grandes zonas en penumbra. Revisamos cada rincón, cajas viejas, muebles cubiertos con sábanas polvorientas y un par de herramientas oxidadas. Nada parecía fuera de lugar. No había señales de animales, ni cañerías rotas, ni nada que explicara los ruidos. Cuando ya estábamos por subir, escuchamos un sonido detrás de nosotros. Un leve arañazo, como si algo estuviera raspando la pared. Nos miramos con los ojos abiertos de par en par, el miedo reflejado en nuestras caras. Mi amigo encendió la linterna de su celular y apuntó hacia el rincón de donde provenía el ruido. No había nada visible, pero el sonido seguía, constante, como si algo intentara salir desde dentro de la pared. Sentí un escalofrío recorrerme y le susurré que debíamos salir. Él asintió rápidamente, y subimos las escaleras apresurados, cerrando la puerta del sótano tras nosotros. Ambos estábamos pálidos y sin aliento. Esa noche decidí cerrar el sótano con llave. Fue la única manera de sentirme un poco más segura. Le expliqué a Leo que no podía bajar allí y que ese espacio estaba prohibido. Aunque él parecía aceptar mi explicación, noté que cada vez que pasaba por la puerta, la miraba con curiosidad, como si supiera que algo más estaba allí. Las noches siguientes no mejoraron. Los ruidos no solo continuaron, sino que se hicieron más fuertes, más insistentes, como si algo intentara salir. Era un chirrido constante, acompañado de golpes sordos que resonaban en toda la casa. Apenas podía dormir. Cada sonido hacía que mi corazón latiera con fuerza, esperando que lo siguiente fuera peor. Una noche, el ruido fue tan fuerte que parecía que alguien estaba golpeando directamente la puerta del sótano. Leo se despertó asustado y corrió a mi habitación, llorando y diciendo que el hombre estaba enojado. Mi cuerpo entero se paralizó. Era como si aquello que estuviera en el sótano supiera que yo intentaba mantenerlo encerrado, como si no aceptara los límites que había impuesto. Esa fue la última señal que necesité. No podía quedarme más tiempo en esa casa. A la mañana siguiente, empaqué rápidamente algunas cosas, tomé a Leo y salimos de allí. Llamé al propietario y le informé que no podíamos seguir viviendo en la casa. No di demasiadas explicaciones, pero él no pareció sorprendido. Solo suspiró, como si ya supiera lo que estaba ocurriendo. No hice más preguntas. Desde que nos fuimos, no volví a saber nada sobre la casa o los ruidos del sótano. Encontramos un lugar más pequeño y sencillo donde vivir, pero que me da una paz que no había sentido en mucho tiempo. Leo dejó de hablar del hombre, como si todo lo que ocurrió hubiera sido un mal sueño que su mente infantil logró olvidar. A veces me pregunto si realmente vio algo o si solo estaba interpretando los sonidos que escuchaba de una manera que podía entender. Pero, para ser honesta,
Cada vez que pienso en aquella puerta del sótano y en esa sensación constante de ser observada, un escalofrío recorre mi espalda. Hasta hoy, no sé qué era lo que ocurría en esa casa. Una parte de mí quiere creer que solo eran los ruidos normales de una casa vieja. Pero otra parte sabe que no fue solo eso. Quizás el señor Almeida realmente dejó algo atrás, algo que no estaba dispuesto a irse o que estaba esperando ser descubierto. Pero no tengo intención de regresar para averiguarlo. Prefiero dejar todo como una memoria distante, un misterio que quizás nunca tenga respuesta. Siempre he sido de esas personas que trabajan hasta tarde, del tipo que cree que un proyecto bien hecho vale unas horas extra. Era un viernes, el último día antes de un largo feriado, y estaba solo en la oficina terminando un informe que tenía como plazo la semana siguiente. Pasaban ya las 11 de la noche, y todo el edificio parecía estar vacío. Hasta ese momento, el silencio absoluto no me molestaba, estaba acostumbrado al lugar. Conocía el sonido que hacía cada puerta al abrirse, cada máquina que se apagaba automáticamente al llegar la noche. Incluso había aprendido a sentir que un edificio vacío puede ser reconfortante cuando te acostumbras. Pero esa noche, algo se sentía diferente. Cuando terminé la última línea del informe, empecé a recoger mis cosas para irme. Fue entonces cuando noté que algo estaba mal. Caminé hacia la puerta principal de la oficina, con la llave en la mano, listo para cerrarla desde afuera, pero al intentar abrirla, no se movió. La llave giraba en falso en la cerradura, como si alguien la hubiera trabado desde el otro lado. Suspiré, pensando que algún guardia de seguridad habría cerrado todo creyendo que ya no quedaba nadie. Me acerqué a la ventana para ver si había alguien abajo, en el vestíbulo, pero el edificio estaba completamente a oscuras. Sin luces de emergencia, nada. Solo un vacío silencioso allá afuera. Regresé a mi escritorio, tratando de recordar el número del equipo de seguridad, pero mi celular no tenía señal, algo que nunca pasaba allí. Decidí que lo mejor sería ir a la sala trasera, donde había un teléfono fijo. La sala estaba al otro lado del pasillo, y mientras caminaba hacia ella, comencé a escuchar pasos que resonaban en el piso superior. Me detuve de inmediato, agudizando el oído, convencido de que eran solo ecos de mis propios pasos. Pero el sonido era rítmico, cadencioso, como si alguien estuviera caminando lentamente de un lado al otro. Un escalofrío recorrió mi espalda, porque sabía que yo era el único allí. Intenté ignorarlo y apresuré el paso. Me obligué a creer que era algo de mi imaginación, tal vez una combinación extraña de sonidos con el silencio absoluto del edificio vacío. Sin embargo, al llegar a la sala trasera y alcanzar el teléfono, volví a escuchar los pasos, esta vez en el pasillo donde estaba. Pero no había nadie. Yo estaba solo, de eso estaba seguro, aunque los pasos resonaban, lentos, como si alguien me estuviera siguiendo. Me quedé inmóvil, tratando de controlar mi respiración, con la sensación de que, en cualquier momento, alguien aparecería al doblar la esquina del pasillo. Con los nervios a flor de piel, marqué el número de seguridad del edificio, pero el teléfono solo emitía un ruido estático, como si estuviera fuera de servicio. Colgué y lo intenté de nuevo, rezando para que fuera solo un problema momentáneo, pero el mismo sonido llenó la línea. Empecé a sentir una punzada de desesperación, estaba solo, atrapado, y el único teléfono funcional no me servía para nada. Miré alrededor de la sala, como si de alguna manera pudiera ofrecerme una salida, pero lo único que encontré fue el silencio y la sensación de que los pasos continuaban, ahora más cerca. Volví al pasillo, tratando de calmar mi respiración, pero el ambiente era pesado, casi opresivo. Entonces escuché un sonido diferente, una puerta que chirriaba en la distancia. Miré al final del pasillo, donde había una sala que ya no se usaba, casi como un depósito, y vi la manija moverse lentamente, como si alguien estuviera intentando salir de allí. Mi corazón se aceleró, y di un paso atrás, sin saber si aquello era real o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. En ese momento, lo único que quería era que todo terminara, pero la puerta se abrió despacio, revelando una oscuridad densa, que parecía invitarme a acercarme.
Mi instinto me decía que saliera de ahí lo más rápido posible, pero algo en esa puerta abierta me hipnotizaba. El pasillo parecía más largo que nunca, y cada paso que daba hacía que el silencio se volviera más pesado. Cuando finalmente llegué a la entrada del depósito, dudé. Dentro, el aire era frío, casi sofocante, y apenas podía ver. Hice el amago de entrar, pero en ese instante escuché un sonido bajo y ronco, como una respiración profunda proveniente de la oscuridad. Me congelé. Un escalofrío recorrió mi columna, y la sensación de estar siendo observado se apoderó de mí. Retrocedí, intentando alejarme, pero antes de que pudiera salir completamente del pasillo, sentí una presencia detrás de mí. Era imposible, no había nadie más allí. Mi cuerpo entero se paralizó. Escuché un susurro, suave, cerca de mi oído, diciendo algo que no entendí, pero que sonó como una advertencia. Mi corazón latía en mi garganta, y con un último impulso de valentía, me giré rápidamente, solo para encontrarme con nadie. El pasillo estaba vacío, pero todavía podía sentir la presencia a mi alrededor, como si se burlara de mi intento inútil de escapar. Temblando, corrí de regreso a mi escritorio y comencé a buscar algo en mi mochila que me diera calma, tal vez mi llavero de la suerte o incluso mi viejo cuchillo que solía llevar en viajes. Mis manos sudaban, y la idea de estar solo, incomunicado y con una presencia invisible a mi alrededor, me estaba llevando al borde del pánico. Me senté en la silla, tratando de respirar profundo, pero entonces escuché algo aún más perturbador, un sonido metálico, como si alguien estuviera arrastrando cadenas por el suelo, proveniente del pasillo. El sonido era lento, cada arrastre resonaba como una sentencia, y sabía que se acercaba. Cerré los ojos, intentando no pensar en lo peor, pero las cadenas seguían avanzando, y podía jurar que el aire se volvía más frío con cada movimiento. La sensación era irreal, como si el tiempo se alargara y todo estuviera ocurriendo en cámara lenta. Mis manos estaban heladas, y cada segundo parecía una eternidad. Entonces, las cadenas se detuvieron. El silencio volvió a reinar, pero esta vez era un silencio tan profundo que parecía que el edificio entero contenía la respiración junto conmigo. Por un instante, pensé que tal vez lo que fuera que estuviera allí se había ido. Solté un suspiro tembloroso, intentando convencerme de que todo era un delirio causado por el cansancio. Decidí quedarme quieto, en mi escritorio, esperando al amanecer. Pero antes de acomodarme, la luz sobre mi mesa empezó a parpadear, como si algo estuviera interfiriendo con la energía. Con cada parpadeo, tenía la extraña impresión de ver una sombra por el rabillo del ojo, moviéndose al ritmo de las luces. Lo peor vino después, cuando todas las luces de la oficina comenzaron a parpadear al unísono. Sentí mi corazón acelerarse con cada destello, y las sombras parecían bailar en las paredes. De repente, escuché un susurro nuevamente, pero esta vez era más claro. Parecía decir, sal, sal, mi cuerpo se paralizó. No había a dónde ir, y todo lo que quería era que aquello terminara. El susurro se repitió, más fuerte, resonando en todas las paredes a mi alrededor. Sal, sal, ahora. Esta vez, el miedo venció mi parálisis, y salí corriendo hacia la salida de emergencia al final del pasillo, convencido de que en cualquier momento algo me agarraría. Cada paso que daba parecía resonar con un eco distinto, como si varias personas estuvieran siguiéndome. Cuando llegué a la puerta de emergencia, giré la manija con fuerza, pero también estaba cerrada con llave. Desesperado, empecé a golpearla, gritando por ayuda, aunque sabía que el edificio estaba vacío. El eco de los golpes llenaba el corredor, como si el propio edificio se burlara de mi situación. Entonces escuché un clic detrás de mí. Me giré lentamente y vi, al final del pasillo, la puerta principal abriéndose sola, como si me estuviera invitando a salir. Tragué saliva, cada instinto dentro de mí gritaba que no me adentrara en otro corredor oscuro, pero, sin otra opción, comencé a caminar hacia la puerta. Cada paso era una prueba para mi valor, y la sensación de que algo me observaba no me abandonaba. Cuando finalmente crucé la puerta, sentí un alivio inmediato, hasta que me di cuenta de que estaba exactamente en el mismo lugar, como si hubiera dado una vuelta completa dentro del edificio. En ese momento, una sensación de desesperación me invadió.
Era como si estuviera atrapado en una pesadilla interminable, caminando en círculos dentro del edificio. Intenté convencerme de que estaba desorientado, que tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero todo allí parecía cada vez más extraño, más distorsionado. Las paredes parecían cerrarse, los pasillos, antes familiares, ahora eran irreconocibles, y el aire se volvía más frío y pesado, dificultando mi respiración. Entonces escuché una risa baja y apagada, como si alguien se estuviera divirtiendo con mi terror. De repente, todas las luces se apagaron por completo. Me quedé en una oscuridad total, sin ninguna referencia del espacio a mi alrededor. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar, y sentía la presencia cada vez más cerca, una presión invisible que me dejaba sin aliento. Con manos temblorosas, palpé las paredes buscando una salida, cualquier cosa que me sacara de ese infierno. En un último acto desesperado, comencé a gritar, pidiendo ayuda, rogando que alguien me escuchara. Pero, en medio del silencio, lo único que escuché fue la misma voz fría y susurrante que repetía: nunca debiste haberte quedado. No entendía lo que estaba sucediendo, pero en ese instante, una oleada de adrenalina recorrió mi cuerpo. Decidí que no esperaría para descubrir qué más ocultaba ese lugar. Traté de recordar cada detalle, cada posible ruta de escape que me pudiera llevar fuera de allí. Mientras avanzaba en la oscuridad, cada paso era un desafío, mi cuerpo estaba temblando, y la sensación de que algo me seguía era insoportable. Al girar una esquina, vi una pequeña luz parpadeando al final del pasillo. Parecía ser la luz de emergencia de una salida que todavía funcionaba. Con todas las fuerzas que me quedaban, corrí hacia esa luz, ignorando cualquier pensamiento lógico. Era mi última esperanza. A medida que me acercaba, la sensación de terror aumentaba, y la risa que antes parecía lejana ahora resonaba en todas partes, como si estuviera dentro de mi cabeza. Cuando finalmente llegué a la salida, empujé la puerta con todas mis fuerzas. Para mi sorpresa, se abrió. El aire frío de la madrugada entró de golpe, como un soplo de vida, y caí de rodillas sobre el asfalto helado. Al salir del edificio, me quedé allí, arrodillado, tratando de recuperar el aliento y la cordura. Miré hacia atrás, hacia las ventanas oscuras de la oficina, pero no vi nada fuera de lo normal. Solo un edificio vacío y silencioso. Por un momento, incluso me pregunté si todo aquello había sido real o una ilusión creada por mi mente cansada. Pero entonces, mientras me levantaba, vi una sombra moverse en el último piso, exactamente donde estaba mi escritorio. Era una figura indistinta, pero estaba allí, quieta, observándome, inmóvil como una estatua. No esperé a ver más. Salí corriendo y no me detuve hasta estar bien lejos de allí. El lunes, volví al trabajo decidido a renunciar, pero antes de entrar al edificio, decidí hablar con el guardia de seguridad. Le pregunté, de manera casual, si alguien había estado en el edificio el viernes por la noche. Me miró con una expresión extraña y me dijo que esa noche había cerrado todo el edificio a las 10, después de asegurarse de que todos se habían ido. Desde ese día, nunca más me quedé hasta tarde en la oficina. Y hasta hoy, cada vez que paso por ese corredor, siento que algo me observa, como si esperara que volviera a quedarme hasta tarde. Nunca sabré lo que realmente ocurrió, pero el recuerdo de esos pasos en la oscuridad sigue persiguiéndome.